Aún no tienes el regalo para mamá, estás en olla, no sabes qué le vas a regalar, no le regale olla, no le regale estufa, no le regale licuadora. Mira aquí, 25,000 pesos tienes rumba para mamá. Así que solo tienes que entrar a este video y ver en la descripción cómo ganarte esos 25,000 pesos para que les regales a tu mamá estos bonos de CC. En Cátedra Médica, hoy conversamos con el doctor Julio Enrique Quesada y estamos hablando sobre enfermedades ováricas. Queremos recordarles que el doctor Julio Enrique Quesada tiene consulta privada en la Torre Profesional Preca. Ah, no, ya no está ahí, doctor. Ok, vamos a corregir esa información. Dígame, doctor. En Hospitén Santo Domingo. En Hospitén Santo Domingo. ¿Los números, doctor? Claro, a través de nuestra línea directa 829-842-0001. Bien, también pueden encontrar al doctor Julio Enrique Quesada en su cuenta en Instagram. Usted pone DR Julio Quesada y ahí va a tener información oportuna sobre todos los temas que sube el doctor Julio Enrique Quesada ahí a sus redes sociales para que usted se eduque y se oriente al respecto. Hoy, aquí en Cátedra Médica, usted tiene la oportunidad de hacer una consulta gratuita. 809-682-9850 es la línea nacional y 833-380-0062 la línea internacional. Doctor, usted hablaba de la sonografía, hablaba de algunas pruebas como son los marcadores tumorales. ¿Cuáles son los estudios mandatorios cuando llega una paciente y por las manifestaciones usted sospecha que tiene algún tipo de enfermedad en los ovarios? Bueno, primeramente tenemos que valorar la paciente y ver cómo es su historia menstrual desde sus inicios, cómo son sus ciclos también menstruales per se. Ya a partir de esto mandamos a hacer lo que son los estudios de imagen, empezando desde lo más simple a lo más complejo. Lo más simple sería una sonografía transvaginal. Ya si encontramos hay alteraciones que tenemos que indagar un poquito más, podemos auxiliarnos, por ejemplo, por una tomografía o una resonancia magnética de pélvica. Uh-huh. Aparte de esto, de laboratorio, podemos también auxiliarnos en caso de que tengamos sospechas, por ejemplo, si hay presencia de un quiste complejo, podemos auxiliarnos de lo que son los marcadores tumorales, como el CA125, la alfa-fetoproteína, el antígeno carcinoembrionario, entre otros. Existen una serie de marcadores tumorales que nos auxiliamos de ellos también para ir descartando y así tener un diagnóstico más certero de lo que está presente. Además de esto también una evaluación ginecológica, esto es fundamental para ver también cómo se encuentra el organismo de la paciente en primera instancia. Esto es fundamental. Esto en conjunto con la evaluación, con la historia clínica, perdón, es sumamente fundamental para tener un diagnóstico certero. Excelente. Doctor, ¿hay algún tipo de manifestación diferente cuando hay una enfermedad ovárica? Atendiendo a la edad de la mujer, si es una mujer más joven, si es una mujer más adulta, ¿cambian las manifestaciones? Bueno, realmente a medida que el ciclo reproductor de la mujer va en declive, claro que sí, van a surgir cambios a nivel del organismo y específicamente a nivel de los ovarios también. A medida de que la persona va entrando en edad, el ovario va a tender a irse atrofiando. Uh-huh. Se va a producir una atrofia en el ovario, o sea, va a disminuir su tamaño. La función hormonal también poco a poco va a ir descendiendo hasta que es insuficiente y ahí ya se presenta lo que es la menopausia. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, lo que mencionamos, el cáncer de ovario. Puede verse más frecuentemente ya en personas de edad avanzada, personas, por ejemplo, que están entrando ya en lo que sería la menopausia. Entonces, tenemos que tener ojo visor en esto. Ahora bien, no descartamos tampoco que se presente en pacientes jóvenes, por ejemplo, sino que es más frecuente en ese rango de edad. Bien, doctor. Me surge la inquietud de el tema de los tratamientos, atendiendo a las diferentes manifestaciones, comenzando desde lo más simple. En el caso de que una mujer presenta un quiste, vamos a ir describiendo entonces cuál es el manejo con esa paciente. Cuando tiene uno, cuando tiene varios, cuando se trata de un ovario poliquístico, cuando se trata de un síndrome de ovario poliquístico, todo este detalle de cómo se maneja cada caso. Muy buena pregunta. Por ejemplo, en caso de un quiste simple de ovario,
Por lo general, solamente se hace un seguimiento y en muchos casos el quiste va a desaparecer espontáneamente, Sin tratamiento. sin tratamiento. Por eso mencionábamos hace unos minutos que todas las mujeres, o la gran mayoría, en algún momento de su vida puede que presente un quiste simple a nivel ovárico. Ya hablando, por ejemplo, de múltiples quistes o ovarios poliquísticos, en este caso podemos auxiliarnos de tratamientos hormonales si solamente estos quistes producen alguna molestia en la paciente. Molestias, por ejemplo, como ausencia de ovulación, dolor pélvico también, por ejemplo. Este tipo de situaciones ya las tratamos a nivel hormonal. Podemos auxiliarnos, por ejemplo, de los anticonceptivos hormonales, que sería lo más simple en este caso. Y este es un tratamiento que puede siempre tener mucha eficacia en estas circunstancias. Ya hablando un poco del síndrome de ovario poliquístico, ya ahí es un poquito más complejo porque no solamente tenemos que tratar los quistes en el ovario, sino las alteraciones a nivel general que puedan presentarse en el cuerpo de la paciente. En este caso, muchas veces tenemos que tener un manejo multidisciplinario. En el caso de los quistes, por ejemplo, podemos auxiliarnos también en primera instancia de anticonceptivos orales. Para ya los problemas, por ejemplo, de resistencia a la insulina, ya en ese caso manejamos en conjunto como un endocrinólogo para así tener un control de las glicemias, por ejemplo, y evitar lo que sería una progresión a una diabetes que puede verse en el síndrome de ovario poliquístico. A nivel cardiovascular nos auxiliamos de un cardiólogo, a nivel, por ejemplo, del hígado, de un gastroenterólogo, a nivel de los riñones de un nefrólogo. O sea, es un manejo multidisciplinario en este caso. Todo siempre buscando el mayor bienestar para la paciente. Usted hablaba de cómo se afecta la fertilidad de la mujer cuando hay una enfermedad ovárica. En estos casos de mujeres, por ejemplo, que aún no son madres y tienen como plan pues embarazarse en algún momento, ¿puede dificultar el hecho de tener alguna patología de estas que hemos descrito, el hecho de que pueda concebir? Sí, claro. Por ejemplo, si hay múltiples quistes en el ovario, puede verse alterado lo que sería el ciclo menstrual. Y puede verse también, puede existir lo que es la presencia de anovulación, o sea, puede que no ovulen. Y si no se está ovulando, no se va a poder concebir un embarazo. No vamos a tener un óvulo que va a ser fecundado. Entonces, en estos casos sí ya hay que tratar también hormonalmente esta situación, tratar de regularizar todo para que la paciente pueda ovular todos los meses y pueda concebir un embarazo. En este Bien, caso tenemos también que tratar esta situación. excelente. Bueno, doctor, vamos a darle chance a la gente que nos escucha en esta mañana en Cátedra Médica. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Sí, buenos días. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Adelante con su pregunta. Ok, mi pregunta es, una mujer ya después de los 60 años con menopausia y eso, ¿puede provocar un cáncer ovárico sin querer, o sea, inconscientemente, tal vez la alimentación, tal vez usando algunas pastillas o algo, puede ella estar provocándolo sin querer? Gracias. Bueno, quizás no provocando, pero si se aumenta el riesgo de padecer un cáncer de ovarios con estas condiciones de vida que describe la paciente, doctor. Bueno, realmente ya a esa edad, 60 años, la probabilidad de un cáncer de ovario es muy poco, o sea, baja un poquito la probabilidad. El cáncer de ovario puede verse ya por encima de los 30 años, por ejemplo, 30, 40 años, pero ya 60 la probabilidad baja circunstancialmente. Entonces, no considero que tomando alguna medicación pueda presentarse, a menos que esté tomando, por ejemplo, algún tratamiento que pueda incidir hormonalmente, por ejemplo. En este caso, sí hay que determinar, pero las probabilidades son muy bajas Bien, a esa edad. seguimos con la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día. Sí, adelante. Es cierto que el lupus es una enfermedad prácticamente de las mujeres. Le escucho. Bueno, hoy es el Día Internacional del Lupus, doctor. Bueno, sí. Realmente ya el lupus, hablando de eso, es una enfermedad que puede presentarse tanto en hombre como en mujer. O sea, no es una enfermedad exclusiva exclusiva del sexo femenino. Puede verse también en el sexo masculino.
Bien, las líneas, recordarles, 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062. No se quede con dudas, el doctor Julio Enrique Quesada hoy habla de enfermedades ováricas, pero si usted tiene algún otro tema de ginecología, puede plantearlo sin ningún problema y el doctor le va a dar todas las respuestas que usted necesita tener a la mano para cuidar de su salud. Doctor, entonces seguimos con el detalle de los tratamientos. Ya hablaba del tema de los quistes, que pueden ser con tratamientos hormonales, pueden ahí estar involucrados los anticonceptivos, que sería el tratamiento hormonal quizás más simple. ¿Cuáles otros manejos requieren enfermedades, por ejemplo, el cáncer de ovario en etapa temprana? ¿Cuál es el manejo que deben recibir las pacientes? Bueno, ya en caso de cáncer, por ejemplo, indiscutiblemente requiere manejo quirúrgico, requiere ya extirpación del tumor, de toda esa zona, por ejemplo, toda la pieza ovárica va a ser extirpada en caso de un cáncer. Y también determinar, por ejemplo, en qué estadio se encuentra. Esto es fundamental. Si se encuentra en un estadio muy avanzado, en muchos casos puede requerir también una histerectomía radical, o sea, va a depender de en qué estadio se encuentra. Lamentablemente, como mencionamos, el cáncer de ovario no presenta sintomatología en etapas iniciales y ya cuando vienen a aparecer los síntomas se encuentra muy avanzado y por eso la tasa de mortalidad es tan alta. Tan alta, claro. Correcto. Doctor, se conoce de más el caso de Angelina Jolie, que tomó la decisión para muchos radical de extirpar sus ovarios por un tema de riesgo de padecer un cáncer. Este tipo de medidas son medidas muy rigurosas en este sentido o pueden ser las recomendaciones ideales para evitar quizás complicaciones en una paciente que tenga un riesgo alto. Bueno, realmente son medidas un poquito radicales, ya que yo considero que primero hay que determinar, tener un seguimiento cercano a la consulta. Yo diría que eso es lo primordial. No considero que para prevenir un cáncer de ovario haya que extirpar los ovarios, extirpar también el útero, por ejemplo, de forma rutinaria como un método de prevención, sino simplemente tener un seguimiento en la consulta para así ya cualquier alteración tomar conducta inmediatamente. En este caso específico, ya se realizó unas pruebas que le hablaban de ese riesgo. Estas pruebas, háblenos un poco sobre ellas y si están disponibles en el país. Sí, bueno, existen también pruebas genéticas en cuanto a cáncer de ovario. Por ejemplo, el cáncer de ovario puede ser más frecuente cuando hay alteraciones de algunos genes. Por ejemplo, tenemos los que se conocen como BRCA, BRCA1, BRCA2, por ejemplo. Cuando hay alteración de estos genes puede ser más frecuente, o sea, puede haber más predisposición a presentar algunos tipos de cáncer y dentro de estos tenemos el cáncer de ovario. En estos casos simplemente lo que tenemos que hacer es, como mencioné y vuelvo y repito, mucho seguimiento, o sea, seguimiento cercano a la consulta. En dado caso de que se presente alguna alteración, alguna masa ovárica, por ejemplo, darle el seguimiento que amerita. Bien, doctor, en el tema de la calidad de vida de las pacientes que viven, por ejemplo, con un síndrome de ovario poliquístico. Usted decía que una de las manifestaciones puede ser el tema de la obesidad. Teniendo un cambio de estilo de vida, quizás una alimentación más balanceada, una actividad física dentro de su rutina diaria, esto podría ayudar a las pacientes a poder aliviar un poco todo el tema de los síntomas y manifestaciones y mejorar la calidad de vida. Claro que sí. Uno de los tratamientos, porque como mencioné, en el síndrome de ovario poliquístico es un tratamiento multidisciplinario. Uno de los tratamientos es también hacer dieta, por ejemplo, hacer ejercicio, tener un cambio en el estilo de vida. Y esto me va a repercutir directamente, por ejemplo, en cuanto a la resistencia de la insulina. Me va a repercutir de una forma positiva. Entonces, claro que sí, debe haber un cambio en el estilo de vida. Excelente. 809-682-9850, línea de contacto nacional en cabina y 833-380-0062. El tema del día de hoy en Cátedra Médica es enfermedades ováricas con el doctor Julio Enrique Quesada. Doctor, manejo quirúrgico de enfermedades de este tipo.
Ya sacando un poquito el tema del cáncer de ovario, que ya usted explicaba que en este caso el manejo debe ser quirúrgico para extirpar toda la parte afectada. Pero, por ejemplo, en el caso de un quiste de ovario, ¿cuándo es necesario intervenir a la paciente en lugar de ofertar quizás un tratamiento farmacológico? Excelente pregunta. ¿Cuándo es necesario intervenir quirúrgicamente? Cuando la sintomatología así lo amerite o así lo exige. Por ejemplo, un quiste de ovario que tenga un tamaño bastante considerable, que pueda producir una torsión ovárica, por ejemplo. La torsión ovárica se produce cuando el quiste es muy grande y este quiste va a experimentar un giro que me va entonces a comprimir la circulación del ovario. Imagínense, por ejemplo, un quiste que por alguna situación puede dar vueltas dentro del cuerpo y al dar esas vueltas, estoy hablando llanamente para que la población me entienda, se va a comprimir, se va a estrangular lo que sería la circulación de ese ovario. Eso va a repercutir directamente en una necrosis, se va a producir mucho dolor y esto amerita inmediatamente manejo quirúrgico. También, por ejemplo, un quiste hemorrágico, que esto puede verse en el ovario también, es un quiste que sangra y en muchos casos puede producir también mucho dolor. Esto también puede requerir un manejo quirúrgico, ya que si el quiste experimenta una ruptura con presencia de sangrado, si no se corrige a tiempo, puede producir una pérdida de sangre muy importante en la paciente. Entonces, en este caso, sería una emergencia también que amerita cirugía. Bien. Doctora, hay otra patología que me gustaría que pudiéramos describir y quizás hablar de manifestaciones también. Es el tema de insuficiencia ovárica. ¿Esto es posible? Porque hablamos de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, pero en el ovario también se da. Sí, puede verse lo que es la insuficiencia ovárica. Esto es algo muy poco frecuente, pero sí puede aparecer. En este caso, lo que va a ocurrir es una producción mínima de lo que serían las hormonas sexuales femeninas, dígase el estrógeno sobre todo. Entonces, cuando el ovario es insuficiente en cuanto a producción hormonal, esto me va a alterar todo este eje hormonal y reproductivo. Entonces, ya ahí sí requiere también un seguimiento cercano de esta condición, porque en muchas circunstancias, por no decir en la mayoría de casos, esto me va a afectar la fertilidad y no se va a poder concebir un embarazo. Es una causa de infertilidad. O sea, no es muy común, pero entonces cuando aparece puede afectar la fertilidad de la mujer. Exactamente, la fertilidad va a estar comprometida. Bien. Hoy, señores, el tema muy interesante para la población femenina que nos escucha en Cátedra Médica, porque sabemos que el tema de los ovarios suele ser el dolor de cabeza de muchas mujeres que están padeciendo constantemente de todas estas patologías que el doctor ha descrito. Y hoy entonces usted ha visto la importancia de poder estar atentos a las manifestaciones, de poder ir en busca de esa atención a tiempo y de poder lograr diagnosticar y tratar oportunamente para entonces evitar que aparezcan complicaciones mayores como el cáncer de ovario que también ha descrito el doctor Julio Enrique Quesada en el programa del día de hoy. Vamos a hacer una última pausa y retornamos en breve con las recomendaciones y todas las conclusiones del tema del día de hoy aquí hablando de ginecología en Cátedra Médica.